¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Punto Final. Solamente un par de cosas respecto al Miss Perú. Por definición, durante décadas he pensado que la mujer no puede ser cosificada, no se le puede ver solamente por la belleza. Y yo felicito y me felicito de estar en Latina porque la organización decidió cambiar la esencia de un concurso de belleza y decidió visibilizar lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Por eso es importante tener en cuenta que hoy la mujer es mucho más que un cuerpo, que una cara, que una edad, que una generación. Por eso es importante resaltarlo. Pero la realidad nos rebasa. La realidad es una realidad muy profunda que tenemos que cambiar como sociedad. Vamos a presentar el siguiente reportaje que tiene que ver con escolares, con chicas de la escuela. Pero antes vamos a darles a conocer la pregunta del día de hoy en redes sociales. ¿Por qué? Porque está vinculado, porque ha generado toda una polémica durante toda la semana. Y la pregunta es esta: si estás o no de acuerdo con este polémico hashtag que ha circulado en redes sociales, Perú, país de violadores. Ustedes pueden responder, pueden contestar en @latina_PE. Pero volviendo al reportaje de Jorge Det, esto ocurrió en un distrito de Huánuco, ocurrió en varias escuelas. Estamos hablando de más de 15 jovencitas del colegio que han sido embarazadas a raíz de violaciones, así como lo escucha. Una situación que la Defensoría del Pueblo tuvo y se encontró casi por casualidad. ¿Quiénes son estos violadores? Que hoy la mayoría de ellos se ha hecho humo. Los propios profesores de la escuela. Un caso que no hace más que abundar en las situaciones que estamos viviendo todos los días en el Perú. Todos los días en el Perú. Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el Perú. Este reportaje nos da las precisiones. No llores, hija. Ya. Ya, hijita, ya. Ya, hijita. Este es su pañal de mi hijita. Este es su polito. Ojalá que seque rapidito. Sobre un cordel de alambre en su humilde casa en la serranía de Huánuco, esta niña de 16 años, que no tuvo tiempo de quitarse el uniforme escolar, tiende la ropa de su bebé. Y su otro pantalito, su chompita. Apenas dieron la 1 de la tarde, salió de su salón del 4º año de secundaria y sentada sobre una silla de plástico, aprende a ser mamá. Todavía mi hijita no llora. Ya, bebé. ¿Es el pañalito que usa tu hijita? Sí. Me dijo, te voy a dar 200 soles, vienes a mi cuarto, me dijo. Te voy a enseñar cosas que no sabes. ¿Cómo es posible que usted haya embarazado a una de sus alumnas, profesor? Cuando se enteró eso, me ha dicho, te voy a dar 6 pastillas. Quiero que votes con esa hija, me dijo. Profesor, ¿pero usted se involucró sentimentalmente con su alumna, sí o no? Bueno, había una relación, posiblemente se embarazó o algo así. Ella no se embarazó, profesor, usted la embarazó. Muchas gracias. Hemos llegado hasta Canchabamba, un lugar en donde al parecer las autoridades aún no han llegado. No existe comisaría, no existe centros de emergencia mujer. Las autoridades de Huánuco la han denominado como el distrito del embarazo adolescente del país. Solo este año se han presentado
15 casos de escolares embarazadas. De esas 15 escolares, 4 fueron embarazadas por sus propios profesores. ¿Quién es el papá de tu bebé? Walter Campos Pozo. ¿Él fue tu profesor? Sí. Hace 2 meses lleva entre sus frágiles brazos a su bebé recién nacida. El padre es un hombre de 35 años de edad que, lejos de enseñarle historia y geografía, la sedujo hasta embarazarla. ¿Cómo lo conociste a él? Él lo conocí cuando era mi profesor y de ahí él me decía que tú me gustas y yo no le hacía caso. Y ahí ya una vez me dijo, te doy 50 soles, vienes a mi cuarto, me dijo. Era su asesor. Como era su asesor, como ya sacaba en trabajo, hacía trabajar hasta las 9, 10 de la noche, entonces nosotros también hemos estado confiados, así será diciendo. La vida de esta humilde pareja de campesinos del distrito de Canchamarca ha cambiado al igual que la de su hija. En ocasiones se reprochan, pues aseguran que recién comprenden por qué Walter Campos Pozo, profesor del Colegio Leoncio Prado, mostraba extraño interés en el aprendizaje de su pequeña. Nosotros hoy no hemos pensado en eso, sino es que nosotros hemos querido que salga adelante. Yo voy a avisar a mi mamá, a mi papá, le dije. Y ella, yo no quiero que la avises, si avisas, te voy a bajar puntos o no te voy a poner nota, me dijo. Yo, por no querer que me salga desaprobada, yo no le avisé a mis padres. Durante meses había logrado de esta manera someter a su alumna, una escolar con apariencia inocente a la que algunos meses después el uniforme ya no le entraba. Cuando se enteró eso, me ha dicho, te voy a dar 6 pastillas acá en el colegio y tomas. Con eso quiero que votes con esa hija, me dijo. Y ahí yo no quería. Yo misma me voy a hacerme daño, le dije. Esta madre adolescente no ha dejado de ir al colegio, aunque en ocasiones dice que la angustia por no tener dinero para comprar los pañales o comida para el bebé le genera un dolor más grande que la herida que le provocó la cesárea de emergencia a la que fue sometida. Su cuerpo, aún de niña, no soportó un parto natural, pues a su edad tiene 4 veces más riesgo de morir dando a luz. Mi cesárea me duele. ¿Te han hecho cesárea? Sí, en Huaraz. Por su parte, Walter Campos Pozo, el profe, siguió enseñando como si nada hubiese pasado, incluso con la alumna gestando dentro del aula en la que dictaba clases. ¿De qué vale que nosotros hagamos conocer a la autoridad superior si en la Fiscalía de Familia sacan una resolución diciendo que el profesor no tiene delito? Y que todo queda como si nada hubiese pasado. Sin nada, obviamente. Entonces, de lo que hemos informado, ha pasado como 3-4 meses, recién la UGEL también está aperturando el proceso administrativo al profesor Walter. Cuando el profesor ya no está, se ha renunciado por voluntario personal, se ha retirado, recién llega acá la notificación. Hemos llegado hasta el centro poblado Umbe. Según los pobladores, es en este lugar en el que el profesor Walter Campos se habría refugiado luego de abandonar a una de las escolares a las que embarazó. Hemos venido a buscarlo porque lo más grave sería que él seguiría enseñando en uno de estos colegios. No lo encontramos a él, pero sí a la profesora Maribel, la madre de sus 4 hijos, quien increíblemente intentó justificarlo. La chica también no sé qué habrá pensado y también cómo se va a meter con su profesor y sabiendo que tiene hijos también. Pero ese no, o sea, estamos hablando de una menor de edad, 13, 14 años, fácilmente puede ser manipulada por un adulto, ¿no? O sea, ¿su esposo claro. qué edad tiene? Él tiene 35 años. Claro, un hombre de 35 años no puede mirar con deseo a su alumna, mucho menos un profesor. Ajá, sí. Lo que tiene que saber todo el Perú, el país, es que hay mucho embarazo en adolescentes que es por parte de los docentes. Y es que este sujeto forma parte de los 4 profesores que en este año habrían abusado de su condición de educadores para mantener relaciones sexuales con sus alumnas sin que nadie haga nada. ¿Cuáles son los factores que hacen que las autoridades no lleguen hasta esos lugares? Bueno, uno de ellos es la lejanía, la accesibilidad geográfica. De verdad uno tiene que trasladarse casi 16 horas para llegar a estos lugares.
A bordo de una camioneta partimos a las 2 de la tarde del día lunes desde Huánuco, con destino a Canchamarca, para comprobar qué tipo de profesores enseñan en las escuelas de uno de los distritos más alejados de nuestro país. En medio de una vista maravillosa y al cabo de más de 10 horas en carretera, el camino se tornaba cada vez más peligroso. No tan solo las curvas, la lluvia y las trochas dificultaban el viaje. La oscuridad de la noche y una espesa neblina que no permitía ver a más de 10 centímetros de distancia nos obligó a parar. Casi la medianoche y no llegamos. 22 horas después llegamos a este lugar en el que comprobamos que la situación en cada colegio era aún más preocupante y los casos se repetían. Ahora hemos llegado al Colegio Manuel González Prada. Según la Defensoría del Pueblo, las escolares ya habrían dado a luz. Estamos hablando de escolares entre 15 y 16 años, que ya son madres y los padres son sus propios docentes. Con su barriguita han estudiado y todos los docentes hemos apoyado y porque no podemos marginar a ellos. O sea, este sujeto de acá embarazó a una alumna de tercero de secundaria. O sea, estamos hablando de una chica de 14, 15 años. 15 años. Sí. Y el de acá de una chica de cuarto de secundaria. Cuarto año secundaria. O sea, 16 años. O sea, eran unos monstruos dentro de las propias aulas, director. Sí, sí. Se trata de Esdras Avendaño Trujillo, profesor de matemática, y Michelle Avendaño Benítez, profesor de comunicaciones. Ambos docentes desaparecieron al finalizar el año escolar y dentro de las aulas dejaron a 2 pequeñas embarazadas que hoy combinan las clases con la responsabilidad de ser madres. ¿Tu bebé dónde está? En mi casa. ¿Quién lo cuida? Mi mamá. ¿Y en qué momento lo ves a tu bebé? A las 11. Después del lactar no regreso. Al recreo tú vas a darle de lactar a tu bebé. Sí. Y luego regresas a estudiar. Ajá. No asimila como debe ser en su estudio también. Algún problema tiene, que está pensando en sus hijos, o lactar, esa cosa. No asimila como los otros. Hay un hemos visto un poco distraído. Sí, un poco de cambio. Hay medio distraída, preocupada para su hijo, ¿no? Que lo deje en la casa. El año pasado también hemos tenido casos de adolescentes que han sido embarazadas, adolescentes. Incluso hemos tenido, se puede decir, un aborto. El profesor Jenner Herrera Santisteban, que viene enseñando, pese a que él ha tenido un proceso, inducción a aborto a su alumna que habría embarazado. El año pasado que vino el adolescente con el sangrado. O sea, ya le habían dado de tomar pastillas para abortar. Ya le habían dado sus hierbitas, no sé, su pastilla, qué le hubieran dado, pero ya el bebito tenía 17 semanas de gestación, ya era un bebé formado. ¿Y quién indujo el aborto? Ahí en toda la conclusión de los papás y la adolescente, dijeron que era el docente. Pese a esas circunstancias, hemos identificado que sigue enseñando en la institución educativa San José de la Merced del distrito de Pinra. Y por increíble que parezca, lo encontramos rodeado de niñas dictando clases de educación física. Tenemos una denuncia que usted habría embarazado a una de sus exalumnas. Y no tan solo eso, sino le habría hecho abortar. ¿Qué puede decir sobre eso, profesor? Bueno, está en el camino del proceso, el caso está por culminarse y... Pero usted ha estado en prisión 3 meses. Sí. Y nos sorprende encontrarlo acá enseñando. ¿Usted no está inhabilitado de enseñar, profesor? Todavía porque tengo que resolver ese tema, está en un tema penal. Profesor, pero usted se involucró sentimentalmente con su alumna, ¿sí o no? Bueno, había una relación porque bajo un consentimiento, ¿no? ¿Qué edad tenía la alumna, profesor? Aquel tiempo tenía más de 15 años. ¿Ustedes no supervisan qué tipo de profesores están en las aulas? Por supuesto que sí, pero no hay un documento, una evidencia que él está sancionado. No puedo yo quitarle el derecho a que trabaje. Pero él ha burlado a Lugel, entonces. Por supuesto, en ese caso así es. ¿Por qué le embarazó a su alumna? Hubo errores posiblemente, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su error, profesor? Bueno, así como ustedes lo están diciendo que posiblemente se embarazó o algo así, ¿no? Ella no se embarazó, profesor, usted la embarazó. Muchas gracias. ¿Cómo se contratan a los docentes acá? De acuerdo a las normas. Hay normas. Y la norma no estipula evaluación psicológica.
no estipula eso. ¿Qué hace uno acá cuando es víctima de una violación o un abuso? ¿A dónde recurre? Porque hemos visto que acá ni siquiera hay comisaría, no hay nada. Ahí se queda algunos, quizás por la situación que vivimos, no hay dónde recurrir. Por eso tal vez que se aprovechan. Sí, por eso tal vez se aprovechen, ¿no? Se queda aquí, ahí nomás, no hay justicia. Justicia, una palabra tan mezquina para estas escolares que probablemente tendrán que renunciar a su vida de niñas para convertirse en madres y cuidar de sus hijos, mientras que los malos profesores tal vez ya estén pisando otro salón de clases en este lugar en el que da la sensación de que no hay más salida que resignarse a una cruda realidad y no ser escuchados. Ya, hijita, basta, hijita, tranquilita nomás, hija. Tenemos que resistir y no pensar que no hay salidas. Tenemos que encontrar el origen de esta tragedia que vivimos todos los días en nuestro país. Estas chicas están prácticamente sentenciadas a no tener futuro. El sujeto, que es un profesor, dice, se embarazó, como si fuera una tercera persona o el Espíritu Santo. Enfrentar como país una situación desgarradora, vergonzosa, aberrante, lacerante. Y estamos hablando de esta violación a una bebita de 2 meses, ocurrida por su propio padre, provocada por el padre que está desaparecido, la madre desaparecida. En este momento me señalan que efectivamente el padre está detenido y la madre está desaparecida. Esta criaturita, que no tiene la menor idea cómo la trajeron al mundo, está enfrentando una situación crítica, tremenda. Y ese es el extremo mayor de la aberración que vivimos en nuestro país, que tenemos que afrontar y enfrentar y entender qué es lo que está pasando. Roberto Ramírez habla de esta circunstancia que hoy todos los peruanos estamos viviendo y que solamente nos genera esta situación cuando tenemos que escuchar y ver estas cosas que pasan, que nos duelen, que nos enferman, que nos avergüenzan. Vamos a ver. Cuando el Perú se despertó luego de una inmensa marcha, se encontró con un hashtag, se encontró con una triste realidad, se encontró con que el país seguía arrastrando las mismas taras. Nada había cambiado. Este país seguía mostrando escenas que solo causan náuseas en el alma. Una bebé de 2 meses, ultrajada por su padre. Una mujer asesinada de 8 cuchilladas por terminar una relación. Una mujer denunciando sin respuestas 67 veces a su expareja. Una empadronadora violada durante un censo nacional. ¿Sigues insistiendo que fue con consentimiento? Dale, arranca este paso nomás. Se averiguan bien, pero... Ni una menos, dijimos, pero ya van muchas más. Cifras vergonzosas, cifras ominosas, cifras y más cifras, y el último censo nacional no arrojó cuántos somos, pero sí, de alguna manera, cómo somos. Desquiciados asesinos violadores, golpes duros, leyes blandas, martillazos y más agresiones, y esto no se detiene, la insanía crece, y el terror y el dolor también. En el Congreso 2 legisladoras usaron la frase, el hashtag Perú país de violadores, y a la presidenta del Consejo de Ministros no le hizo gracia. Borremos ese hashtag, dijo, porque el Perú no era un país de violadores. Es una frase muy polémica. La Comisión de Ética podría citar a las congresistas de este hashtag, porque se señala que se está dañando la imagen de nuestro país.
que el Congreso tiene otras prioridades o debería tenerla, más allá de si algunas personas consideran polémico este frase o este hashtag. Creo que lo importante es ver el tema de fondo, y el tema de fondo es que, así no nos guste, esta es una situación que se está generalizando en el país. Pero esta semana el horror superó todo límite. Un hombre ultrajó a su hijita de 2 meses de nacida. 2 meses de nacida. La pareja ingresa a descansar. La mamá descansa pegado a la pared, la bebé al medio y el papá al costado, al canto de la cama. Aproximadamente a 2 de la mañana, el papá traslada a la bebé a este canto. Es en ese momento pues que el padre abusa a la menor, ¿no? Y da un grito de agarrador y que los vecinos escucharon. Pero claro, los vecinos, como veían que era un padre de familia con una bebé, no lo tomaron interés. Como todo bebé llora, y por eso no interviene, ¿no? A las 5 de la mañana se lo lleva a un ambiente que está de acá a 1 kilómetro más o menos a bañar a la bebé. ¿A ese lo que qué cosa es? ¿Una vecina? Es una señora conocida de ellos. ¿Ya? Y fueron a pedir ayuda. Okay. Justamente vamos a tener eso. Pero también quiero indicar que nosotros encontramos rastros de sangre el día de la intervención. La trajeron de emergencia desde Ancash. Estaba envuelta en un manto. Nadie podía creer semejante atrocidad. La niñita ha ingresado hace 2 días. Fue traída por una coordinación con el señor ministro del Ministerio de Salud y la avioneta del Ejército. Llegó al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en un estado con proceso infeccioso severo. Se trata de una criaturita de apenas 4 kilos 200 gramos que estuvo a punto de morir en un caserío de Huaraz. El padre está en la cárcel y la madre no ha vida. ¿El caso esta es lo más atroz que ha visto usted? Yo tengo casi 30 años porque soy anestesióloga y es la primera vez que veo el caso de 2 meses. 2 meses recién. Otras veces sí, también he tenido casos de 1 añito y medio, 2 años, pero por primera vez veo una bebé de 2 meses en esta situación. Cuando conversamos con la directora del Instituto de Salud del Niño, nos dimos cuenta que ella, por su carrera profesional, ha visto cosas horrendas. Sin embargo, el ultraje a una bebé de 2 meses la ha afectado, y mucho. La veo cargada. Le ha afectado bastante eso, ¿no? Soy madre, tengo 2 hijas mujeres y creo que toda la población es un dolor grande, una impotencia por esta persona que ha cometido este acto abominable y por lo tanto no podemos permitir de que siga sucediendo esto en nuestro país. Los médicos, todo el personal de salud, el Ministerio de Salud, vamos a hacer mucho, mucho por estos niños, pero por favor, no podemos seguir permitiendo que la sociedad siga haciendo daños a nuestros niños. Está recuperándose, ¿no? No podemos permitir que se siga haciendo daño ni a nuestros niños ni a las mujeres, sean jóvenes o adultas, como esta voluntaria que fue a censar a la población de Villa El Salvador y terminó siendo violada. Él le invita a pasar. Ella confiada, porque ya había entrado a las 4 casas, ella confiada entra porque él le dice, mi esposa está dentro, tiene que censarnos a los 2. Mi hermana confiada entra, pero veo un licor dentro de la casa, una botella de licor. Entonces ella lo que hace es preguntarle lo más rápido al hombre darse cuenta que ella le está preguntando rápido las preguntas. Él se le acerca. Cuando ella ya va a terminar de responderle las preguntas, él cierra la puerta, porque la puerta todo el tiempo estuvo abierta. Cuando ella ya quiere salir de la casa, él la cierra, la tira contra la cama y sucedió lo que pasó. Pasó lo que pasó. No es necesario que la víctima vuelva a recordar los hechos que le duelen, las remembranzas que le hacen daño, cada vez que vuelve a contar lo que pasó el día del censo. El padrón que llegaron a llenar, o a medias, me imagino, ¿dónde está? Yo lo tengo. Es una cédula donde mi hermana llenó su nombre, porque desde la cédula nosotros pudimos obtener su nombre. El nombre, la dirección de su casa. Mi hermana en las últimas preguntas llenó por llenar porque ya estaba nerviosa. Que tenía 2 hijos. En la pregunta. En la cédula dijo que tenía 2 hijos.
Entonces tiene una hija que nació en el 2011. ¿En qué cabeza cabe? Si tiene una hija, tiene hijos. ¿Pudo haber mentido ahí? No lo sé, pero es el llenado que hizo mi hermana. ¿Sigues insistiendo que fue con consentimiento? Dale, arranca despacio nomás. Se averiguan bien. Averiguamos y lo que nos dicen es que un funcionario del INEI incluso quiso ocultar la violación a cambio de 1.000 nuevos soles. Lamentablemente no tengo el nombre de este tipo, pero estoy investigando para sacarlo al fresco. No me lo ofreció directamente a mí, se lo ofreció a mi hermana. Él se acercó de tu hermana. Él se acercó con el abogado Pinillos y otro señor que estuvo ahí. ¿Exactamente qué le dijo? Que iba a salir de la comisaría, pero en la camioneta de ellos, para que no sea expuesta, que le iban a llevar a una clínica, que le iban a dar 1.000 soles y que esto quedaba ahí. Obviamente tu hermana no le pudo responder nada porque está en shock. Exacto, ella solo al escuchar eso pensó que iba a escuchar una ayuda del INEI, pero al escuchar esto se puso mal, se puso a llorar, no le respondió nada. La justicia le ha dado prisión preventiva a Marco Luza por 6 meses. Según nuestras leyes, este sujeto podría recibir una condena de apenas 6 o 7 años, porque la censadora violada tenía 37 años. Porque tiene 37 años le van a dar 6 a 7 años de prisión. Es la ley que ellos tienen. La ley de ellos, la ley que yo, la ley que tú, la ley que él, ella, vosotros, nosotros tenemos. Las leyes de las que supuestamente el Congreso tiene que encargarse. No veo un compromiso sincero, ¿no es cierto?, por parte del Congreso de la República en este tema, y yo esperaría que más bien nos aboquemos a eso. O sea, que es decir, lo que tú estás diciendo es que el legislativo ha hecho poco o nada para luchar contra... Ahí está el balance concreto. El balance concreto es una sola ley aprobada en 15 meses. Una sola ley en 15 meses en este Congreso de la República. Este Congreso de congresistas que condenan esta violación, pero que votan a favor de pedófilos. Este Congreso que también viola, ultraja y sobajea la noción de justicia. Y mientras tanto, las violaciones, ultrajes, maltratos y asesinatos siguen ocurriendo. Asesinatos como el cometido, por ejemplo, por Diego Armando Lucana, quien acuchilló a Evelyn Laura Ordoña, porque ella ya no quería retomar la relación. Diego Armando Lucana González. Diego Armando Lucana. ¿Le dicen el Mara o el Vaquita? ¿Tiene antecedentes él? ¿Perdón? ¿El Lucana tiene antecedentes? Sí, porque fumaba, robaba, todo eso. Y vendía droga también. Ahí es su casa. Diego Armando Lucana acuchilló a la joven madre de familia Evelyn Laura Ordóñez, luego que ella no aceptó retomar la relación. Al principio le escribía cosas tiernas por el Facebook, esa red social que soporta todo. Luego, Lucana la mató delante de los 3 hijos de Evelyn. Su expareja le ha asesinado de varias puñaladas en el cuello, en el estómago, en la cabeza, y no paraba hasta matarlo. Que él refiere es de que a esa hora la víctima venía de un lugar que para él no era un lugar adecuado y al parecer ha visto algo más en el aparato celular y eso es lo que le ha impulsado a cometer el delito. Esto ocurrió en el Agustino hace 2 meses. Ella había decidido alejarse de Lucana, el padre de su hija, porque la golpeaba de manera constante. El día que se entregó a la policía le preguntaron si había pensado en sus hijos. ¿Has pensado en tus 3 hijos? ¿Qué les dices a ellos? Que los amo, que me perdonen. Lucana dijo que la mató por celos, dijo que la mató porque la engañaba y lo dijo como si eso, sea o no sea real, fuera motivo para matar. ¿Usted por qué motivo usted ha cometido ese delito grave de feminicidio en contra de su conviviente? Por celos, porque me engañaba. ¿Usted cómo se siente acá? ¿Cómo se siente usted? Me siento arrepentido de lo que he hecho. Quisiera que la justicia me ayude porque nunca he pasado por esto. Su supuesto arrepentimiento, su presunto remordimiento, no iba a volver a la vida a Evelyn Laura y tampoco nada volvería a ser en la vida de la bebé de 2 meses, ultrajada, que ahora pasará a vivir en un albergue.
tenemos que estar bien seguros quién está cuidando a nuestros niños, que es lo más primordial, los niños y nuestras niñas. No podemos dejar en cualquier mano. Nada será igual en esta pequeña vida humana. Lo que sí sigue igual es el número de víctimas que llegan a este Instituto Nacional de Salud del Niño. Este año, hasta el día de hoy, tenemos más o menos 120 niños por maltrato infantil, pero de estos 120 niños, el 50% es violencia sexual. Nada será igual en la vida de la mujer de 37 años que se ofreció como voluntaria para el Censo Nacional y que fue violada. Las leyes deben ser cambiadas. Se deben dar penas más drásticas para este tipo de sujetos. En el Perú se han reportado también casos de hombres inocentes que van a la cárcel por un despecho, por una mentira de alguna mujer, pero es cierto que son más los casos de violencia contra la mujer. Casi 3 violaciones por hora perpetrados en este país de evasores de la realidad. En este país que espera, como esta mujer que ha denunciado 67 veces, que se haga justicia. 61 denuncias policiales, 50 informes legales y 25 judiciales. Y el señor sigue libre. Por favor, yo no quiero que ese hombre me mate y no quiero que me siga agrediendo. Pena de muerte, castración, penas más severas, esto se debe debatir. Por lo pronto, penas drásticas para este ser abominable que ultrajó a la bebé de 2 meses, para el tipo que acuchilló a Evelyn y al que violó a la mujer empadronadora el día del censo. Esto tiene que asquearnos. Ser indiferentes equivale a estar tan podrido como aquel que pega, como aquel que maltrata, como aquel que acuchilla, que martilla manos y pies, como aquel que arrastra viejas taras, como aquel que mata. En estos momentos, en algún lugar del país, de este país de hashtags, se debe estar cometiendo una violación. Esta frase solo es el grito desesperado de una mujer que pide, que suplica ayuda. Cuando escuchamos estas cosas, lo que nos genera es una rabia infinita, pero infinita, cuando todos los días vemos circunstancias de esta naturaleza. Pero vamos a graficarla en estadística. Y no se olviden de este nombre, de este abominable nombre que violó a esa criaturita de 2 meses, Isidro Salcedo. Y la madre, fugada, sin enfrentar una situación de este tipo. Ahí hay una corresponsabilidad gigantesca y contradicciones también muy grandes en el Código Penal. Muchísimo trabajo como ciudadanos y como autoridades. Pero vamos a hablar en términos estadísticos de las agresiones. En el 2016 se registraron 21.783 denuncias por agresión sexual. En el 17, en lo que va del año, 17.182 denuncias. Estamos seguros que esa cifra va a crecer de aquí a fin de año. Pero nos vamos a detener en esta cifra. Por día hay 63 denuncias. Por hora, señores, señoras, hay 2.6 denuncias. Como decía Roberto Ramírez, en este momento pueden estar violando a alguien y está denunciando. Y la información que normalmente tenemos a partir de una estadística es que es más o menos 1/3 de lo que verdaderamente pasa, porque la gente deja de denunciar, porque señala y cree que hay mucha indiferencia y no hay una eficiencia en el resultado de hacer justicia. Y tenemos aquí una cifra también desgarradora. El 70% de las víctimas son menores de edad. Hemos visto al principio del programa estos profesores violando a sus alumnas. Entre 13 y 17 años, el 70%. 60% agresiones son en la vivienda de la víctima, es decir, donde debería estar protegida
el 60% son las agresiones. Y peor aún, el 40%, el agresor es alguien cercano, alguien del entorno familiar. Son datos del Ministerio Público y, como hemos señalado, normalmente estos datos son 1/3 de lo que verdaderamente sucede en el país. Pongámonos a pensar, a reflexionar y a enfrentar el problema. Por eso quiero recordarles la pregunta del día de hoy, que ha generado precisamente mucha controversia y creo que va más allá de una etiqueta. ¿Estás o no de acuerdo con el polémico hashtag Perú, país de violadores? Las respuestas en @latina_.pe. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema porque la verdad es terrible tener que afrontar una situación de esta naturaleza porque, claro, se visualiza en todo, ¿no? Carmen González, que es psicoterapeuta, está con nosotros para no tratar de explicar, sino para mapear la situación y por qué estamos frente a esto. Una ciudad como la de Lima, ¿qué pasa por la cabeza de estos violadores, de estos agresores sexuales? ¿Cómo es que Lima, el Perú, se convierte en el mundo, en el tercer país donde más violaciones se registran? Y Lima es la 5ª ciudad más peligrosa del mundo también en relación a una mujer. Mira, lo primero que tenemos que decir y pensar, al margen de la cólera que podamos tener, es que los violadores son fabricados en los hogares. Son dos caras de la misma moneda. Aunque no resulte políticamente correcto, hay que decir que no es casualidad de que una mujer escoja uno de estos personajes. Y tampoco es casualidad que una primera etapa los tolere. Ahora, ¿estás diciendo, Carmen, que nosotros lo que estamos haciendo es criar violadores? Claro, eso estoy diciendo. Estamos en una sociedad absolutamente impulsiva, donde los padres no saben que la primera enseñanza que tienen que hacer es la tolerancia. El ser humano no nace persona, se vuelve persona cuando controlas tus impulsos. Tenemos un cerebro que es 25% reptil y entonces estas personas no tienen la capacidad de pensar. El pensamiento está en solo 20%, el 55% es emocional y el que actúa es 25%, el cerebro reptiliano. Pero digamos, aterrizando, ¿qué es lo que hacemos padres y madres para, según esta mirada o este enfoque, estamos creando violadores? Claro, lo primero esta es una sociedad impulsiva, donde al niño se le enseña por miedo. Los padres quieren tener hijos educados y entonces cuando el hijo no le hace caso, le pegan, lo asustan. La palabra obedecer es una palabra muy fea. Tú obedeces por miedo, pero no se le enseña al niño la capacidad de pensar. Entonces no llegan a tener un espacio para el pensamiento. Lo que tú estás diciendo es que padre y madre somos responsables de una situación de ese tipo. Es decir, que a partir de la violencia... Claro, fabricamos la violencia, fabricamos seres impulsivos. Acá estamos hablando de padres que abandonan a sus hijos, de niños que desde pequeños ven el maltrato familiar. Estamos hablando de una gran cantidad de violencia sexual en las familias, de alcoholismo de los padres, de drogadicción. Ya, pero también hay una estructura, digamos, machista, patriarcal, también, de todas donde maneras, hay un sentido de pertenencia en relación a la mujer. O sea, ese es el gran contexto. El gran contexto es que es una sociedad machista donde los hombres tradicionalmente se han sentido superiores y que consideran a la mujer un objeto. Antes este control, este dominio, esta necesidad de poder la ejercían a través de que eran proveedores, a través de que ellos se suponía que eran la autoridad. Desde el año 60 más o menos empieza a cambiar la situación y entonces... Cuando la mujer comienza a trabajar. Yo creo que hemos dado discursos a la mujer. Tu cuerpo es tu territorio, no te dejes maltratar. Pero los hombres han perdido poder. Y esa incapacidad para asumir la nueva realidad, donde ya no tienen el poder de antes, creo que lo han asimilado de diferente manera. ¿Pero qué diablos hacemos entonces? O sea, ¿cómo enfrentamos? Yo creo que hay que hacer un discurso también para ellos, ¿no?
hacerles ver que la realidad nunca será como antes. La realidad es que ya no tienen el poder de antes. Ahora, claro, pero en el discurso yo no creo que esté la solución. No, o sea, no, necesariamente. Pero, no, digamos. necesariamente es la crianza. Pero así como damos discursos a través de medios sobre que las mujeres no tienen que dejarse maltratar, no nos hemos referido a los varones para hacerles ver de que nada será como antes y que tienen que aceptar la realidad. Ahora, esta realidad la aceptan en diferentes grados. Un hombre impulsivo, fabricado de esa manera, no va a entender, porque no tiene espacio para el pensamiento. Es simplemente un animal, ni un animal. Solamente una pregunta final, Carmen. Sí. ¿Qué pasa por la cabeza de un violador? No pasa por la cabeza porque no piensa, solo es un hombre que frente a una emoción descarga. Pero no hay es pensamiento. Una reacción instintiva, es una reacción... No, es impulsividad. Es solamente pura. impulsividad. Es pura impulsividad. Cuando tú tienes una emoción y quieres golpear a tu hijo o a alguien, tienes que pensar. Si es que, ¿qué va a pasar? En ese momento no hay pensamiento, solo hay descarga. Y eso es lo que tenemos que evitar en la crianza. Pero a mí me grafica claramente uno de los sujetos que violó a la censadora y dice, bueno, no gritó, pues. Claro. Entonces es el sentido de pertenencia de un objeto que tú puedes tomar cuando te da la gana. Es un objeto, esto está dentro del contexto machista, pero también hay que ver la impulsividad. Y probablemente, también te quería decir, porque estabas hablando de las violaciones, que no a cualquier niña violan. Violan a la niña que ven sin baja autoestima, la ven tímida. Pero hablamos de una criaturita de 2 meses. No, en ese caso es un afán de destruir a la criatura. Es una agresificación, eso no es sexualidad, es la agresificación de la sexualidad. Es utilizar la sexualidad para canalizar una destrucción a la criatura. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema muy profundo, estructural, que tenemos que... Pero la crianza es que la forma de prevenir. Definitivamente. Bueno, esta semana ha sido particularmente violenta en todo sentido y vamos a presentar este reportaje de Fabricio Escajadillo de una muchacha de 22 años que asesinó a 2 personas en una sola noche. A una de ellas porque no le sirvió en un chifa suficiente pollo y a la otra porque la piropeó o, según ella, la acosó. ¿De quién hablamos? De alias La Gata, Shirley Silva Padilla. Esta muchacha que hoy está arrestada, que no muestra ningún signo de arrepentimiento y que aparentemente tiene un perfil psicopático. Esta es la historia. En una habitación miserable de San Juan del Lurigancho, habitación adornada apenas por botellas con trago de mala muerte, esta tipa, casi una enana con su 1,50 m y que cree que baila bonito, ya jugaba con fuego. Esta muchacha sin secundaria completa, oriunda del paradero 13 de Vice en el distrito más convulsionado de Lima, solía grabarse así, bailoteando ante el celular de algún amiguito de turno, fotografiándose de esta manera. En hostales de 10 soles la noche, mostrando armas casi siempre prestadas, creyéndose viva, orgullosa de sus tatuajes, de su actitud de piraña, con una serie de acompañantes diferentes siempre, que la tocaban como cualquier cosa, pensando que la vida fácil le iba a durar para siempre. Una fanática del reggaetón y del maquillaje excesivo en una cara que pasa son de hielo que esta semana, sin razón ninguna, mató a sangre fría a 2 personas. Una de ellas un esforzado chifero de la cuadra 4 de la avenida Santa Rosa, cuyo único error en su última noche con vida fue servirle a esta poco pollo en el arroz chaufa. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿A qué te dedicas? No tienes oficio. ¿Por qué te han intervenido hoy día?
Estaba ebrio. Lo primero que salta a la vista al oír la declaración de esta fea persona es su cinismo. Padece de un trastorno disocial, lo que antes se llamaba psicopatía. Persona que no tiene sentimientos de culpa, no tiene remordimientos, es histriónica, solamente ve sus placeres personales, no le importa a las demás personas. Esa conducta agresiva, hostil, cruel, cínica, manipuladora, que cosifica las cosas, lo ve como un objeto. Si no le cumplen con lo que ella necesita, puede matar a 10, a 15, puede ser a su familia, a cualquier persona. En el video que la policía le graba minutos después de ser capturada el último miércoles 25 de octubre, capturada por asesinar a 2 personas ese mismo día, ella dice que todo pasó porque estaba borracha y tenía así un arma que se encontró. ¿El arma de fuego quién te lo dio? Lo olvidaron en la mañana en un hospedaje. Yo siempre reviso antes de irme todo el cuarto. Lo encontré bajo el cajón. Shirley solía dormir en hoteles mugrosos o en cuartuchos de amantes casuales. Aquella vez amaneció sola en un hotel del Paradero 8 de Canto Grande y con el gusano vivo por seguir tomando. Fue a buscar a un amigo para seguirla, un tipo que también fue detenido porque a su lado estaba cuando, la noche anterior, ella hizo lo que hizo. Francisco Algo Carrillo. ¿Qué edad tienes? 31. ¿Tú cómo la conoces? Ahí. Shirley. ¿Shirley qué? Shirley, ¿no? Solamente Su apellido, Shirley. no. Francisco Carrillo es un mototaxista del barrio de esta delincuente. Por la tarde de ese día, él estaba descansando en su casa cuando desde la calle sintió la voz de Shirley que lo llamaba. Yo le apunté a él para que salga, él no quería salir. Yo había ingerido licor. ¿Qué se llama? ¿Ron? Sí, ron. En una moto con música. Este hombre le cuenta a la policía que antes de ver cómo la gata mató a esas 2 personas en su cara, ya casi mata antes a una primera persona que se salvó de milagro. Primero fuimos hasta la Banchero a comprar el ron y es ahí donde se aparece mi pata, el de la moto, y la comienza a joder. Le preguntó a el fierro y no tiene nada baño. Yo estaba tirando así al piso y lo aseguré bien, se arregló y le metí los amigos de él, pero no tuvo suerte, no le cayó. Ni siquiera estuvo tomando con nosotros nada, ni siquiera se jodió un rato, se hizo hora con nosotros, y es ahí donde revienta plomo, pero de meterlo al aire, tiró 2 plomazos al aire. Se va, pues se asustó y se quitó. Oh, bueno, puta madre, ahora tuve todo el otro. Hasta ahí, Francisco Carrillo, bien sano, dice que no sospechó que todo acabaría como acabó. Luego dice que se toparon con un segundo conocido, un tipo al que él dice nunca había visto, pero que ella sí. Estaba caminando, bajé de una moto y me encontré a mi compañero Chomo de promoción. Creo que era su promoción de colegios o algo de colegios. Promoción de colegios. Y le dice, va a tomar, que quiere tomar un vaso. Saca la vuelta. Y ese es donde yo le digo, saca la vuelta, no te jodiendo, compadre, que esto que no. Chomo es mi compañero, pues. Era mi compañero. Él estaba abriendo a piche, lo saludé y creo que nos insultó y se me echaron doble en el piso. Y en una de esas escucho que le mete. Y yo la miro y digo, bueno, ¿qué has hecho? Y yo no vi cuando disparé, solamente disparé por disparar. Sí, yo volteé y le disparé 2 tiros. El chico se desplomó y yo dije, puta madre, ya la acabó. Ahorita me lo mete a mí también, dije, te me mata a mí también. Me agarra de la mano y me dice, vamos, acompáñame, no me rayo, Acompáñame que me rayo fue la frase que a este mototaxista lo hizo obedecer. La gata, pobrecita, primero decía que no recordaba nada a partir de ahí, pero en el interrogatorio policial, con un poquito de presión, la memoria se le aclaró. ¿Qué tendrías que decirle a los familiares de la persona? Que su hijo estaba ebrio. ¿El informe? ¿De la persona muerta? Sí. No contenta con matar a su compañero de primaria, la gata obligó a Carrillo a seguirlo a su casa. La madre de la gata,
que esta semana, tras los asesinatos, se cubrió así la cara ante la prensa, arrinconada en una bodega de su barrio. Dice que no veía a su hija hacía un mes. Y después de disparar chombo, fui a mi casa, tiré un tiro al aire y dije que me dieran dinero a mi hermano y me dio 100 soles. ¿Viste lo que pasó? Ella está en el aire, o sea, como para que su hermana salga, su vieja salga, alguien salga. Y es ahí donde yo le digo, si atrás yo me voy, que todo. Acompáñame, me dijo, que ahorita vamos a rayar. Y es ahí donde vamos a comer, me dijo, sí, nos fuimos a comer el chaufa. ¿Cuánto costaba ese chaufa? 6 soles. 6 soles no matado a tu hermano. Por 6 soles. Lo quitaron la vida de mi hermano. Y no solo eso, y ahora están asustados mi hermano, mi cuñada. Vamos a ingresar al chifa en donde la mal llamada gata acabó con ese chifero. Buenas. El plato de fondo en el corto pero terrible currículum delincuencial de esta muchacha fue lo que ocurrió aquí, en el chifa de Freddy Marcas Elías, un hombre venido de Ayacucho que había alquilado hacía 4 años este local para sustentar a su familia. Aquella noche, cerca de la 1 de la mañana, este chifero vio entrar a una pareja que le pidió un plato de arroz chaufa para comer. ¿La mujer estaba borracha? No estaba borracha. ¿El tipo tampoco? ¿El acompañante? El acompañante normal, gente normal entró por el no estaba borracho, nada. No, a borrachos, o sea, vienen ebrios, nosotros siempre le cobramos adelantado. Bueno, ellos no se notaban como borrachos, normal, una pareja, solamente la chica estaba un poco drogada, así parecía. ¿Este es el plato que comió ella? Sí, ese es el plato. ¿No lo han movido? No, esto y este del chico. El chaufa viene acá y ellos son los que se separan en el chaufa. El local hoy permanece tal y como todo ocurrió. Las mesas, los precios en los letreros, los platos ya secos, las ollas sucias y los testigos son los mismos, familiares y mozos ahora de luto, que no olvidarán lo que esa noche vieron. Yo estaba acá atrás, la mujer decía que le falta, al chaufa le falta pollo. El Freddy decía, entonces más pollo, plato a la carta, 10 soles, yo le doy pollo bastante. ¿Y quién va a pagar? Dijo mi cuñado. Y la chica sin decir nada, así sacó como queriendo pagar así, cualquiera piensa que va a pagar, como que está sacando. ¿Pensabas que iba a sacar la plata? ¿Dónde tenía la pistola? Acá en su cartera, era una cartera pequeñita. Y mi cuñada ahí se para, ¿no? ¿Qué cosa dijo cuando vio la pistola? ¿Llegó a decir algo? No, porque ni pasó ni un minuto, sacó y pum, lo metió al toque. Yo quería comer, pero chaufa no había pollo. Entonces dijo, no voy a pagar este chaufa. Y la señora me agarró el brazo, ahí donde agarré el fierro y me cerró la puerta. Y no metí un plomazo al señor. No me di cuenta, estaba ebrio. ¿Dónde fue el asunto? Acá, estaba parando acá. ¿Tu cuñado dónde estaba parado? Acá. ¿Ella estaba aquí y de aquí sacó la pistola así? Todo ha sido un instante nomás, maestro, todo ha sido un instante. Agarró, le disparó en la cabeza. ¿En la cabeza? En la cabeza. Estaba cerquita, por eso impactó hasta la botella. ¿Aquí impactó la bala? Claro, traspasó la cabeza. Inmediatamente después del balazo, ¿qué hizo esta mujer? Ya, pues después a todos ya les mato. Por acá salió, pues. Ya les va a matar, dijo, ¿sí o no? A todos. Yo me quedé así quieto ya, pues, viendo. ¿Viste al señor cayera al suelo o tú? No, creo que sí se cayó. Comenzó como no me recuerdo bien. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo reaccionaste? ¿Botaste el arma? ¿Lo guardaste? No. Yo me fui a un bar a tomar. Y todavía seguía, yo caminé. Nosotros corrimos. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hiciste tú después del disparo? Salimos. ¿Juntos? Sí. Y yo también estaba, ahorita me lo mete a mí también. Dije, si la dejo, vete, se va a rayar, tú no es loca. Dije, vete, se va a rayar y me lo va a meter a mí también. Le tomamos una moto con dirección al hotel. Y después de casi matar a un primer suertudo y de volarle la tapa de los sesos sin razón a otras 2 personas, Shirley se fue a hacer el amor a un hotel cercano a ese chifa. Las cámaras de seguridad del hospedaje registran la entrada de ella con su carterita colgada, donde escondía su arma, y a Francisco Carrillo subiendo a paso tranquilo.
Al subir, ella saca parte de los 100 soles que su hermano le dio para que ese tipo pague el cuarto. Ya son las 5:17 de la mañana cuando, en actitud que hiela la sangre, esta chiquilla, como si nada hubiera hecho, espera que el cuartelero le abra la entrada de vidrio. Luego, cual enamorada con su pareja, piden una habitación. Después de pagar, el hombre la hace subir primero, quizá para no tener que darle la espalda. Y me quedé dormir, tenemos relaciones, y esperé que se duerma para yo poder salir. 2 horas después de haber llegado a las 7:13 de la mañana, Francisco deja el hospedaje y desaparece. Llego a mi casa y fui a la comisaría. Lo cierto es que la gata, 2 horas después que su amigo la dejara dormida a eso de las 9:30, sale del hotel bien campante. No sabía que la policía, por la denuncia del amigo aterrado, ya la esperaba ahí afuera. Entre varios la desarman y se la llevan. Lo viva se le quitó, pero lo que no se le quitó fue lo cínica. ¿Eres consciente de las consecuencias de tus actos? Negativo. Sabes que eso es penado, ¿no? Eres consciente. ¿No te sientes mal? ¿Sientes remordimiento? Es que he estado ebrio. Estabas ebrio. Es como si yo no hubiera sido. Ella mata a una persona, luego mata a otra persona y luego se va a hacer el amor a un hotel sin remordimientos. No tienen, estas personas no o tienen. si tuvo remordimientos y los ocultó. No tiene remordimientos. Ha perdido esa parte de la empatía. Ya es bastante difícil a esa edad que se haga un tratamiento. Que se convierta en alguien normal, digamos. Es bastante difícil. No hay mucho más que decir, salvo que ojalá la autoridad no vaya a dejar libre, por la razón que fuera, a esta delincuente sin corazón. Que se vaya largos años a la cárcel y que, de ser posible, no salga más. Bueno, esta mujer alias La Gata, una asesina en realidad de 22 años, y cualquier trastorno psicopático no la hace inimputable. Tendrá que responder a la ley y tendrá que ir a prisión los años que tenga que ir. Vamos a regresar con algo que nos pone nerviosos porque estamos solamente a 12 días del partido frente a Ara. Lo queremos enterito y al 100% frente a este equipo importante en Nueva Zelanda para el repechaje. Vamos a regresar con una nota también de Fabricio Escajadillo y vamos a hablar de la estrella de Nueva Zelanda que también parece tener una lesión importante. Y además regresamos con el tema del censo, donde estuvo el pecado original. Una cadena de errores ha provocado que el resultado del mismo esté bajo cuestionamiento. Ya regresamos con todo eso. No se vayan, esto es Punto Final. Una pequeña distensión, una dolorosa fatiga muscular, un edema en el músculo isquiotibial, un casi desgarro, una lesión malvada que lo postergaría, o acaso no, del repechaje contra Nueva Zelanda, que si llega, que se lo pierde, que no clasificamos sin él. Todo hemos dicho esta semana respecto de la lesión del estandarte de nuestra bicolor. Y a partir de estas imágenes hemos temido lo peor. ¿Qué fue lo que sucedió con el censo nacional? ¿Por qué tantos ciudadanos no fueron empadronados? ¿Acaso la preparación de una labor tan importante realizada después de 10 años no fue bien planificada? ¿Por qué el INEI no sabía de la existencia, por ejemplo, de enormes condominios como el de la Avenida Colonial? Pensaban que era una fábrica. Y sobre todo, ¿qué pasará ahora con la encuesta y los no censados? Bueno, nos ha llamado el ministro de Educación y del Wexler porque ha visto el reportaje que presentamos hace algunos minutos aquí en Punto Final sobre lo que está ocurriendo en una escuela, en varias escuelas, en un distrito en Huánuco. Jovencitas que no han terminado la educación secundaria, embarazadas, algunas de ellas por los propios profesores, y algunos de esos profesores siguen enseñando. Señor ministro, lo escuchamos.
Muy buenas noches, Mónica. Quiero anunciar que estoy disponiendo en este mismo momento que el día de mañana viajen a estas localidades de Huánuco para investigar rápidamente estos hechos, no solamente a los involucrados en el colegio, sino también a la UGEL o a la SUGEL y a la Dirección Regional de Huánuco, porque no podemos permitir que estas cosas sucedan. Este profesor o los profesores responsables no pueden seguir en las aulas. Realmente estoy muy indignado por los hechos que se acaban de conocer a través de tu programa. Bueno, nos alegra mucho que tome inmediatamente cartas en esta circunstancia, porque estamos hablando de 14, 15 años embarazadas, con criaturas, involucrados profesores, y en fin, es una situación que no tiene cómo acabar, un espiral al cual nos estamos enfrentando todos. Así que le agradecemos mucho, ministro, y queremos los resultados lo antes posible. Muchas gracias. Esto va en el marco de luchar contra la violencia, contra la mujer, en el marco de una consistente educación ciudadana con valores y una consistente formación sexual integral. Muchas gracias. Gracias, ministro, por vernos y escucharnos. Muy bien, y estamos prendiendo velitas porque Paolo Guerrero está lesionado, tiene que llegar enterito, así lo queremos todos los peruanos, para este partido crucial frente a Nueva Zelanda en el repechaje, que nos daría el ticket para ir al Mundial Rusia 2018. Fabricio Escajadillo nos cuenta qué está pasando verdaderamente con Paolo. Una pequeña distensión, una dolorosa fatiga muscular, un edema en el músculo isquiotibial, un casi desgarro, una lesión malvada que lo postergaría, o acaso no, del repechaje contra Nueva Zelanda, que si llega, que se lo pierde, que no clasificamos sin él, que sin él los demás chicos sí pueden, que Perú va a Rusia contra viento y marea. Todo hemos dicho esta semana respecto de la lesión del estandarte de nuestra bicolor. Esta información viene del entorno más cercano de José Paolo Guerrero. José Paolo le decía que tenía un tirón de 4.5, el tirón no se cuantifica, y los médicos me dijeron que por la dimensión, por el tamaño, la recuperación podría ser de 3 a 4 semanas, lo que podría ser imposible que José Paolo Guerrero llegue al segundo partido fundamentalmente, y menos al primero, por supuesto. Hace casi 10 días, Paolo Guerrero salió lesionado del partido que su club tuvo contra el Bahía de Brasil por el Campeonato Carioca, y a partir de estas imágenes, dejando Paolo en los entrenamientos, tocándose el muslo y cojeando hacia su auto, hemos temido lo peor. Para mim, sinceramente, está muito claro que o Guerreiro se preserva devido à importância de sua presença na seleção peruana nos jogos contra a Nova Zelândia. A minha visão é... No podemos precipitarlo porque no podemos perderlo para nosotros primero y perderlo para la selección nacional de Perú, que es su gran ilusión, quizás es uno de los juegos más importantes de su vida, con una selección nacional que hace 35 años no va a una Copa del Mundo, y él es un nombre importante, referente, más para nosotros queremos que esté en plenitud de condiciones, que esté para nosotros 500% y que pueda jugar primero con nosotros y después ir a la selección. Después de la palabra del propio entrenador de Paolo en Brasil, buscamos en Perú a los expertos. Uno de los médicos deportivos más importantes del medio nacional, con 18 años de experiencia en clubes y en selección, a 2 seleccionados, uno de ellos mundialista y el otro ídolo de la U y de la blanquirroja, y a un capo del periodismo deportivo, para que todos ellos nos expliquen de qué se trata la lesión que aqueja a nuestro 9 titular. Esta es la parte posterior del muslo
Y los músculos que están en la parte posterior también se le llaman isquiotibiales. En el caso de Paolo Guerrero están hablando de una distensión. La distensión no llega a ser un desgarro como tal. Está en camino de serlo. Claro, es la sobredistensión o sobre la extensión o sobreestiramiento de las fibras musculares sin que se llegue a romper. Y la distensión puede ir con edema, que es lo que están diciendo que tiene. Edema significa hinchazón y es el signo de otra cosa. ¿Un moretón puede ser? ¿O lo que entendemos como un moretón en la piel? No, simplemente que se te hincha alguna parte del cuerpo. De repente te tiran una patada y se te hincha. En este caso se habla de un edema en la parte posterior del muslo derecho. ¿Qué significa para el jugador? En principio, ¿qué le produce al jugador? Generalmente se produce cuando hay un mal calentamiento o cuando hay una sobrecarga de trabajo. Él ha venido con una seguidilla de partidos duros. En el caso del futbolista debe ser por una sobrecarga de trabajo, puesto que ha estado en partidos bastante seguidos, ¿no? Y en este caso, pues yo sí no lo arriesgaría que juegue un partido de fútbol, ni siquiera de práctica, hacer tratamiento en doble horario para acelerar el proceso de consolidación y curación de la distensión que tiene y el edema desaparezca. Pero antes de saber cuál es la conclusión de este médico ducho en tratar este tipo de lesiones, veamos qué dicen los que ya la sufrieron en el pasado. ¿Cómo ve el asunto de la lesión de Paolo? ¿Llegamos? Sí, yo creo que sí. ¿Es tan fuerte como parece? Sí, va a llegar, porque es lo que pasa que tiene la molestia, yo no digo que no la tiene. Entonces tiene miedo que esa molestia, por jugar, sí se haga grande y no llegue. Se tocaba la parte anterior de la pierna. ¿Cómo es esa lesión? No, a veces suele ocurrir que es una sobrecarga. Él cuando termina el partido de eliminatoria va y juega a las poquitas horas en Flamengo, porque es un jugador importante también. Pero yo lo escuché hablar al doctor Segura, que para mí es un capo en lo que es medicina deportiva, y dijo que no era para temer. Ha cundido un poco el pánico entre nosotros, los hinchas, de los que no conocemos mucho el asunto, por eso queremos investigar. ¿Qué tan grave podría ser una lesión en esa zona? ¿Cuánto tiempo demora en un jugador de fútbol? No, si es una contractura, que puede ser una contractura fuerte en una semana, está bien, y si es un pequeño desgarro, que creo que no lo es, en 20, 21 días está bien. Ahora es imposible que un jugador se haga el lesionado, ¿verdad? Porque hay una serie de técnicas y de pruebas que te hacen que determinan realmente qué tan grave es la lesión. O sea, no podría él hacerse el lesionado para no jugar en su club y luego sí jugar el Mundial o jugar el repechaje. No, es que yo no creo que exista jugador que se haga el lesionado, ¿no? Porque obviamente Paolo está en un club súper importante como Flamengo y que también lo necesita la selección, así que seguramente él se va a poner bien, va a terminar jugando en Flamengo y va a jugar en la selección también. El paciente puede referir que le duele, decir que le duele mucho, pero con los exámenes auxiliares tipo resonancias o ecografías que se pueden realizar, se podría estar descartando si es que realmente le duele. ¿Cómo así son esos exámenes que pueden contradecir lo que dice el enfermo? Lo que pasa es que una resonancia es una imagen en vivo de cómo están las fibras musculares, en este caso si hablamos de músculos, ¿no? La lesión que aqueja a Paolo, lo que lo tiene así hoy en día, según el propio jugador ha mostrado en una foto de Instagram, es casi la misma lesión que, o coincidencia, también aqueja al 9 de Nueva Zelanda, Chris Woods, estrella de la Premier League inglesa, un jugador que en Nueva Zelanda dan como fijo en los 2 partidos del repechaje. Una lesión que para Gustavo Barnechea, comentarista deportivo, no revestiría mayor peligro. ¿Cómo crees tú que va a llegar Paolo? ¿Llega entero? Creo que llega. Bueno, vamos a ver qué tan entero llega, pero si no llega al 100%, llega al 95%. La lesión que tiene es una lesión muscular. Y un deportista de élite debe recuperar eso, hace una terapia de rehabilitación, como probablemente no la hacemos tú o yo. Tiene, digamos, un cuerpo acostumbrado y fuerte para ayudar a corregir todas estas cosas. Definitivamente a Paolo, no solamente profesionalmente, sino por todo lo que significa, le interesa más jugar la clasificación al Mundial que la clasificación a cuartos de la Sudamericana. Cualquier jugador, a los neozelandeses les pasa lo mismo, cualquier jugador que ha jugado una posibilidad de clasificar a un Mundial, ese partido con la selección de tu país te interesa más que el partido, digamos, que es una fecha más del campeonato, ¿no? Ni siquiera está definiendo un título. Como cualquier futbolista, Paolo está motivado. Pese a que esta semana se han deslizado algunas historias u opiniones sobre que Paolo no llegaría a Nueva Zelanda,
podemos estar optimistas. Si es una distensión leve, pues en 2 semanas con un tratamiento en doble horario puede salir. Se aplican diferentes agentes físicos, tienes la magnetoterapia, tienes el láser, tienes el ultrasonido. Poniéndonos trágicos, doctor, ¿cuánto es lo máximo que podría durar un edema en sanar? Vamos a suponer el peor de los casos, que sea un desgarro con un tratamiento en doble horario. Pienso que hasta 3 semanas podría ser, pero eso ya creo que sería lo peor, ¿no? La Federación de Fútbol tiene excelentes médicos y terapeutas que pueden manejar bien este tema. Paolo quiere llegar a un mundial. Paolo, estos 2 partidos para Paolo van a ser, mira. Más que clasificar a la semifinal de la Sudamericana. No, nada que ver, eso no es nada. El mundial es vamos a decir, tu consagración. Tu pase a la historia. Exactamente, qué buena palabra, tu pase a la historia. Yo le decía, le pasó lo mismo a Pizarro que a él. Hubiera dado todos los títulos que tiene por un mundial. Y eso me lo dijo a mí un día. Me dijo, maestro, yo hubiera toda mi plata, todos mis títulos, es lo que hice acá, por un mundial. Uno, ni siquiera 2, sino una sola vez. Bueno, a poner velitas y que esté enterito para ese día. Ya regresamos con los terribles errores del censo. ¿Qué fue lo que sucedió con el censo nacional? ¿Por qué tantos ciudadanos no fueron empadronados? ¿Acaso la preparación de una labor tan importante realizada después de 10 años no fue bien planificada? ¿Por qué el INEI no sabía de la existencia, por ejemplo, de enormes condominios como el de la Avenida Colonial? Pensaban que era una fábrica. Y sobre todo, ¿qué pasará ahora con la encuesta y los no censados? Bueno, Marisol Choquehuanca nos cuenta por qué salieron tan mal las cosas en el censo del domingo pasado. Ellas son mis empadronadoras, no mienten, señor. Adelante, señor. No mienten. Son hasta las 9, 10 y 11. Ya, ingresan 5 personas. Empadronadores impagos, cientos de ellos haciendo largas colas durante horas para recibir 50 soles, el bono ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática a los jóvenes voluntarios. Ya la jefa trajo la lista, entregó y no les quieren dar. No sé qué pagar. ¿Qué les han dicho? Que tenemos que esperar, que más de media hora, 1 hora, 1 hora y media, tengo que trabajar 2 de la tarde. Están ahí, nos han sacado a la fuerza porque no nos quieren pagar. Estamos con el DNI, estamos con el carnet para que nos puedan pagar, pero no nos quieren pagar. Nos dicen, no, que la señora que tiene que traer el papel, ya trajo la lista la señora, pero no dice que está mal. Sucedió en San Borja, pero la escena se repitió en diversos distritos de Lima apenas pocas horas después de finalizado el censo del pasado domingo. Las personas están bastante molestas. Han anunciado que se van a quedar. El malestar de los empadronadores, muchos de ellos jóvenes estudiantes, continuó hasta el miércoles. En Santa Anita se les pagaba en efectivo y se podía observar situaciones como estas. A eso se suma que las deficiencias que enfrentaron fueron saliendo a la luz. No hemos tenido mucha capacitación, ha sido como de 4 horas nada más. Tuvimos errores y por eso volvimos a sacar cuentas y por eso nos hemos demorado en eso. Fue 4 horas en un día. ¿Crees que fue suficiente? No, porque a última hora había muchos problemas, que no sabíamos dónde queda la zona y todo eso. Una falta de capacitación que fue registrada por algunos vecinos. Ahí ven a esos censadores, se están borrando todas las respuestas que ustedes han marcado. Por eso es que han puesto las respuestas con lápiz, porque después ellos lo corrigen. Está borrando las respuestas. Pero la deficiencia mayor, sin duda, fue de que miles de peruanos no fueron censados. Nosotros como jefe de sección hemos dado muchos conteos, pero creo que faltó el tocar la puerta y preguntar, ¿cuántas personas viven aquí? Porque me pasó que entramos a un edificio de 5 pisos, que aparentemente, si tú lo ves de fuera, son 5 pisos, 5 personas, 5 familias, porque son departamentos. Pero nuestros empadores ingresaban y se daban con la sorpresa que cada piso se dividía en 2 mini departamentos. Un mal conteo de viviendas explicaría en algo el por qué tantas personas no fueron empadronadas. Pero veamos. ¿Qué fue lo que sucedió con el censo nacional? ¿Por qué tantos ciudadanos no fueron empadronados? ¿Acaso la preparación de una labor tan importante realizada después de 10 años no fue bien planificada? Y sobre todo, ¿qué pasará ahora con la encuesta y los no censados?
2 días después del censo, el hasta entonces jefe del INEI, Víctor Sánchez, en conferencia de prensa, respondía así a las críticas. El censo del presente año se inició este 22 de octubre y continúa. Durante los próximos 15 días, por todo el territorio nacional, en las áreas rurales. ¿Qué va a pasar con estos miles de peruanos que no han sido censados? Hemos hecho un mapeo utilizando todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance para identificar aquellos puntos. Y en estos momentos, en esta semana, está un contingente enorme de trabajadores de la institución recuperando, y lo vamos a recuperar en estos días antes de la culminación del censo, que será el 6 de noviembre. Mientras Sánchez hablaba, en plena exposición, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, vía Twitter, anunciaba que había aceptado su renuncia. Sánchez trató de mantener la calma, pero su sorpresa fue evidente. Nos hemos enterado vía Twitter que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha aceptado su renuncia al cargo. ¿Qué opina al respecto? Yo no he recibido ninguna comunicación, pero yo estoy, como cualquier funcionario del Estado, completamente abierto a las decisiones de gobierno que se tomen. En reemplazo de Sánchez, el jueves el Ejecutivo encargó a Francisco Manuel Costa Aponte, exsecretario del INEI, la jefatura de esa institución hasta que se designe al titular. ¿Cuáles fueron los errores de esta encuesta? Los especialistas hacen este primer diagnóstico. Lo que ha pasado, para comenzar, es extraño, ¿no? Porque el INEI es una institución que tiene mucho tiempo trabajando, tiene equipos bien formados, divididos en diferentes áreas, cada uno muy especializado. Lo que da la impresión es que ha habido mucha dificultad para poder reclutar y entrenar a las personas que estaban de voluntarias. También da la impresión de la logística del mismo día, el sistema de supervisión. Tú tienes que tener supervisores que van dando vueltas por las zonas y monitoreando los grupos, ¿no? Para el ex jefe del INEI, Farid Matuk, hubo claros errores. El primer error que ha habido, con certeza en el caso del IME, es la ausencia de precenso, lo que ha generado la catástrofe de carencia de cuestionarios. En el caso del 2005, se entrenó a las personas una semana, se tomó un examen, nos quedamos con los mejores. Aquí los ha capacitado 5 horas un día y se tuvo que quedar con todos y aún así le faltaron. Segundo problema en términos de tecnología es que si usted lo hace en un mes, puede tener 15.000 tablets y ya no tiene que hacerlo por papel y ahorra en tiempo, porque usted tendría el censo, la información completa en un mes, porque ya está tabulada, en vez de 6 meses como es hacerlo escaneado en papel. Y un punto clave, señala Matuk, es conocer qué cartografía se utilizó. ¿Por qué el INEI no sabía de la existencia, por ejemplo, de enormes condominios como el de la Avenida Colonial? Pensaban que era una fábrica. Entonces, lo que se necesita para empezar es que el INEI haga público los mapas que los empadronadores usaron. Lo que no hay, se sabe con certeza, es un precenso. ¿Qué es un precenso? ¿Cuáles son las etapas que debe seguir un gran censo nacional? Renan Quispe, ex jefe de esa institución, lo explica. Un censo, para hacerlo así a nivel nacional y a toda la población, requiere un tiempo de preparación más o menos de unos 2 años. Un aspecto muy importante, el preempadronamiento, con el cual se permite conocer todo el territorio hasta nivel de vivienda. Por eso esta actividad es tan estratégica, porque si esta se hace bien, yo tengo controlado todas las unidades que yo voy a investigar. Después de la etapa precensal, donde reiteramos el INEI reconoce más de 9 millones de viviendas, viene la organización. En esta organización del censo no solamente participa el INEI, participa el Estado en su conjunto. Por eso que a nivel de la sede central existe una comisión consultiva que es la que aprueba finalmente el plan estadístico. ¿Dónde entraría? La comisión consultiva está al costado de este equipo técnico y que es la que le va monitoreando las preguntas, el cuestionario y el plan de trabajo que ha hecho el INEI, aprobando el plan censal y comienza a informarse de lo que le viene siendo día a día, o en todo caso semanalmente, mensual, en fin, como ya me acordaba. Entonces este equipo que conduce a nivel nacional tiene una réplica. En departamentos también hay unas autoridades, el gobernador tiene que estar, es más, en el Estado. El gobernador, las autoridades inclusive eclesiásticas también están acá, inclusive hasta puede estar el sector privado en muchos casos a este nivel. Y lo mismo se replica a nivel de provincia con el alcalde provincial y al final la autoridad máxima va a ser el alcalde distrital acá.
De la mano de la organización hay un punto clave, agrega el exjefe del INEI, y es la capacitación. La capacitación, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de que vamos a capacitar a los 600.000 empadronadores. ¿Con qué metodología? Con la metodología, le llamamos la cascada, que es capacitamos a los funcionarios de mayor nivel. Lo que hacen estos principales capacitadores, comienzan a capacitar a los jefes distritales, a un grupo, no a un grupo. Si esto no se hace una buena capacitación, ¿cómo llega lo que yo quiero transmitir al empadronador? Pues esto es esta estrategia, ¿no? Todo un trabajo organizacional que debe ir de la mano con la logística, considerando el censo experimental, que también se realizó mucho antes. Porque la logística me permite traer todo el material censal desde la sede central hasta el final, los diferentes puntos del país, tanto para hacer el censo como para el procesamiento, porque ahora viene el recojo de la cédula. Y luego tenemos el censo experimental, en el cual lo que se hace es probar la calidad de la cédula. Las preguntas están bien planteadas y están bien entendibles. Aquí se chequea. Evidentemente cada uno tiene punto de vista por la cédula, pero esta pregunta, el formulario como quedó, es resultado de haberlo chequeado no a 5 personas, sino a 3, 4 distritos, por lo menos calculo unas 30.000 personas. ¿Y cuándo se realiza ese censo experimental? Depende de la estrategia del INEI, pero se hace prácticamente ya, porque antes de primera cédula, supongo que hace 2 meses antes, más o menos, ¿no? Las principales observaciones para los especialistas están en el proceso del precenso, el uso de una cartografía desactualizada y una mala logística. Era un trabajo de actualización de la cartografía. Esto es actualización de hasta dónde llegan las manzanas. Lima u otras ciudades van creciendo. Antes era más por invasiones, ahora es por urbanizaciones, una mezcla de ambas, pero aparecen nuevas manzanas. El censo del pasado domingo se empezó a planificar y trabajar, escuche bien, desde hace 3 años, como lo confirmó Gaspar Morán Flores, director nacional del censo del INEI. Entonces, si han trabajado de 2014 al 2017, ¿no pudieron detectar estos errores? Nosotros cuando comenzamos a hacer el trabajo cartográfico, la actualización de la cartografía nacional, hemos recorrido todo el país. Es así que tenemos más de 9.800.000 viviendas que hemos georreferenciado. El personal de campo, a veces no tenemos ingreso a los condominios. Hay que pedir el permiso correspondiente por la medida de seguridad que también vive el país, ¿no? Hay condominios que no nos han dado permiso y lo hemos tenido como un punto, como un solo punto en la parte cartográfica. Cuenta este funcionario que la cartografía en la que se basaron fue la del año 2007, es decir, de hace 10 años atrás, y que con el precenso monitorearon su actualización, pero al no haber ingresado a los edificios, por ejemplo, no fue hasta un día antes del censo que detectaron que tendrían un grave problema logístico. Lo tuvimos un día antes, pero ya no teníamos la reacción inmediata. Pudimos nosotros distribuir en ese momento algo de 250.000 formularios a Lima Metropolitana, porque era la estimación que hicimos. Estimación que fue insuficiente. La actualización de la cartografía duró 2 años, dice este funcionario, confirmando además que utilizaron incluso imágenes de Google Earth. Ahí podemos ver nosotros la manzana, cómo está conformado, las viviendas, inclusive vemos las viviendas cómo están, pero son imágenes también que no son actualizadas, ¿no? Ha sido para consistenciar nuestra información, pero todo el país lo hemos caminado paso a paso, tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Qué queda ahora? Esta semana, el INEI inició un proceso que llama de recuperación de información, que durará 10 días para que se termine de censar a quienes faltan. ¿Cómo ustedes están determinando o averiguando qué personas faltan censar? Nosotros estamos trabajando con el mismo personal responsable de la zona de trabajo. Con el personal que disponemos en cada una de las zonas del país, construimos un mapa. Nosotros identificamos con barras moradas y amarillas las zonas donde estamos entrando a recuperar la información. Luego de eso, dice este funcionario, seguirá la etapa post-censal por 1 mes, lo que permitirá determinar con precisión cuál es el porcentaje de omisión. Otro equipo independiente al censo va a hacer este trabajo de encuesta para medir realmente la cobertura, la tasa de omisión y la calidad del censo. Va a salir la cobertura cuando nosotros vamos a parear esta cédula censal con la información de la encuesta post-censal.
Los resultados de ese trabajo se conocerán en 4 o 5 meses. Según el INEI, entonces sabremos exactamente el porcentaje de omisión que han calculado en poco más de 2%, pero que de superar el 5% podría poner en tela de juicio un trabajo tan importante para el país y que sin duda tuvo el tiempo para ser bien ejecutado. Más que suficiente, ¿no? Organizar en 3 años y no se pudo hacer correctamente. Ya regresamos. La semana pasada presentamos un informe respecto a la situación que está viviendo Rosa Pariona, una enfermera que hace 10 meses está en la cárcel acusada de ser parte de una red de extorsionadores. El viceministro de Orden Interno ha querido hacer una precisión. Lo que nosotros hemos planteado, que aparentemente los indicios señalan que esta persona sería inocente. En ningún momento hemos afirmado que el megaoperativo donde se detuvo y se arrestó a miembros de esta red de extorsionadores no haya sido positivo. Lo que hemos señalado es que la señora Pariona, aparentemente por los indicios que hemos presentado, sería inocente y hasta el momento no se ha levantado ni un dedo, ni siquiera se le ha levantado el registro bancario, el secreto bancario, porque el indicio fundamental para acusarla, es decir, que recibió dinero en una cuenta determinada por una extorsión, ni siquiera el Poder Judicial ha determinado que se le levante ese secreto bancario. Pero escuchemos al viceministro en su precisión. Nosotros respetamos absolutamente el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas que están sujetas a investigación. Y precisamente esa característica, ese respeto al debido proceso, es que define la solidez de nuestros casos y además es el que define para que en más del 80% de los megaoperativos que hemos hecho hasta el día de hoy, las personas detenidas en el marco de los megaoperativos terminen con prisión preventiva. Esa organización criminal es absolutamente real, asesinó personas, tenía en zozobra a gran parte de la región Ica, hay víctimas, hay agraviados que se están constituyendo en el proceso. La hipótesis con la que se solicitó la detención de estas personas, de esta organización criminal, es que actuaban principalmente para extorsionar, para asesinar y para dedicarse al robo agravado y al tráfico de terrenos. Una de esas personas, una de esas mujeres que habría, y digo en condicional porque todavía no hay una sentencia condenatoria, que habría abierto una cuenta para que las víctimas de esta organización criminal depositen sus cuentas, es la persona que ahora, identificada como Rosa o Rosita dentro de la organización. Nosotros estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para desarticular, para neutralizar, para evitar que sigan creciendo estas organizaciones. En lo que va del año ya hemos hecho más de 88 megaoperativos. En el sur hemos hecho varios de ellos, no solamente en Ica, sino también en Lima y en el sur chico, pero que en lo fundamental, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales, creemos que estamos haciéndolo de la manera más profesional posible y nosotros esperemos que eso sea entendido en esos términos y sea reconocido en su oportunidad. Nosotros esperamos que el Poder Judicial sea muy diligente y finalmente pueda terminar en una sentencia con todos los culpables. Pero lo que también esperamos es si una persona tiene indicios de no necesariamente ser pasible de esa acusación o ser inocente, debería haber la misma celeridad y diligencia. Lo que está pidiendo esta señora es que se le levante el secreto bancario para que se demuestre si efectivamente ella recibió plata, parte de una extorsión o no la recibió. Eso es lo que básicamente se ha planteado en el reportaje que presentamos la semana pasada. Hoy tenemos que mostrar nuestra condolencia. 2 personas muy queridas, muy entrañables, han partido. Uno es el gran maestro ayacuchano Raúl García Zárate, ahí lo vemos con la guitarra, y un extraordinario intérprete que nos ha hecho hasta saltar las lágrimas cuando la interpretaba. Y el otro, un actor conocido, que hemos querido muchísimo, no nació en el Perú, era argentino, pero que evidentemente el Perú siempre le mostró muchísimo cariño, como es Fernando de Soria. Desde aquí, desde Punto Final, nuestras condolencias para su familia. Ya regresamos.
Bien amigos, le ponemos punto final al programa. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.